Hola, ¿cómo están, podcastinadores? El cuento del día de hoy se llama Casa Tomada, de Julio Cortázar. Comenzamos. Nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituábamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una completa locura, pues en la casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7 y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene en las últimas habitaciones para repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada más que hacer más que unos pocos platos sucios. Era grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que ella no nos dejó casarnos, ya que Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos a los 40 años con la inexpresada idea de que nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos ahí algún día, vagos y esquivos primos que se caerían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor aún, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. Algunas veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento, porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma en algunas horas. Los sábados yo iba al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para ir a dar la vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades de alguna literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a Argentina, pero en este momento es de la casa que me interesa hablar. Bueno, de la casa y de Irene, ya que yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un suéter está terminado no se puede repetir sin escándalo. Un día encontré en el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor, lleno de pañoletas blancas, verdes y lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene lo que pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente le entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa, y a mí se me iban las horas viéndole con las manos en los erizos. Agujas yendo y viniendo, 1 o 2 canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes. Estos quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo, con su maciza puerta de roble, aislaba esa parte del ala delantera, donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaba los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la puerta del cancel daba al living. De modo que uno entraba por el zaguán, abría el cancel y pasaba al living. Tenía a los lados de las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca nos íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta la tierra en los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso se debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlos bien con el plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después, se deposita de nuevo en los muebles y en los pianos. Lo recordaré, siempre con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio.
Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner fuego a la pavita de mate. Fui hasta el pasillo, hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido veía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe y apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta del otro lado, y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate, le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Entonces asentí. Mientras recogía de las agujas dijo: entonces tendremos que vivir de este lado. Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso, porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto le abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro, y creo que Irene pensó en una botella de espiridina de hace muchos años. Con frecuencia, pero solo los primeros días, claro, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí, y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido en el otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo, a las 9:30 por ejemplo, no daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina para ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensábamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría los platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida de fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía: fíjate en este punto que se me ha ocurrido, ¿no da un dibujo de trébol? Un ratito después era yo el que ponía ante los ojos un cuadrito de papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen o Malmedy. Estábamos bien, y poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes zancudones que a veces hacían caer el coberdor. Cuando Irene soñaba en voz alta, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de esto, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar de las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era muy maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando parte de la tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que los otros sonidos interrumpan el de ella. Muy pocas veces permitíamos ahí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía muy callada, a media luz. Hasta pisamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar, yo me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba a la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio, ella tejía. Oí un ruido en la cocina, tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme. Vino a mi lado sin decir una palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos.
notando claramente que era de este lado de la puerta de roble. En la cocina, en el baño, o en el pasillo mismo donde empezaban los codos, casi a nuestro lado, nos miramos y apreté el brazo de Irene, la hice correr conmigo hasta la puerta del cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe el cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Han tomado esta parte, dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta el cancel, se perdían debajo de él. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tú tuviste tiempo para traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente. No, nada. Estábamos con lo puesto. Me acordé de los 15,000 pesos en el armario del dormitorio, pero ya era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando, y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de la entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a un pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera a la casa, a esa hora y con la casa tomada.